Hoy, bueno, estamos aquí con Rafa González, director deportivo de baloncesto femenino León. Bueno, así brevemente, creo que últimamente lo más reseñable y lo más destacable pues son los dos cuartos puestos en el Campeonato de España con el Junior, campeón de la F4 Junior, varios campeonatos de España infantiles. Pero bueno, aquí lo primero que queríamos era conocer un poquito más de quién es Rafa, dónde empieza a entrenar y por qué a baloncesto. Bueno, pues empecé a entrenar hace muchos años en Juan de la Encina, en el instituto. Yo era jugador, empecé a jugar el último año de bachillerato, lo que era cuarto de experimental de aquella. Y como empecé muy tarde a jugar, con 16 años, pues empecé a ayudar allí al entrenador que estaba con los equipos. Y al año siguiente ese entrenador lo dejó y cuando estaba en primero de carrera, yo empecé a entrenar aquello como el único entrenador que había, vamos, porque no había mucho más, no había mucho más tejido. Y sabiendo que estabas solo y eso, como dices que eras todavía muy joven, ¿cómo fueron esos primeros años entrenando? Bueno, pues la verdad es que fue una aventura, porque no tenía mucha idea de baloncesto. Yo llevaba viendo baloncesto León jugar desde el ascenso, desde el 91, si no recuerdo mal, o 92. Y bueno, pues todo lo que aprendía era a base de ver, ver partidos en la tele y algunas cosas que me llegaban escritas, fotocopiadas de aquella, porque no había nada de internet ni había nada de eso. Y entonces, bueno, todo era casi autoaprendizaje. Yo no tuve un mentor inicial que me hiciera aprender, ni tuve una guía, ni nada. Todo fue a bote pronto. Y sabiendo que los inicios, por lo que dices, que no había internet ni lo tenías tan fácil como nosotros ahora, ¿en qué momento dijiste, pensaste que esto podía ser tu vida? Bueno, realmente es que no es mi vida. Es decir, yo no en ningún momento pensé dedicarme al baloncesto profesional. Esto es un apéndice dentro de lo, sobre todo al principio. Yo estaba estudiando la carrera de historia, estaba preparando arqueología. De hecho, inicié la tesis en prehistoria aquí en la Universidad de León sobre la Edad del Hierro. Y esto poco a poco, que empezó siendo pues algo que a mí me gustaba mucho jugar, pero bueno, empecé muy tarde y yo creo que no tenía las cualidades necesarias. Me dediqué a esto porque era la única manera de seguir vinculado al baloncesto y al poco a poco pues fue acaparando más tiempo. Pero realmente yo, mi formación es soy licenciado en historia. Y bueno, sabiendo eso, que al final lo que dices no era un poco tu idea, ¿en qué momento, tras tantos años entrenando, en qué momento nace BFL? ¿En qué momento sientes que empieza a nacer? Bueno, no, va antes. Yo cuando entro en Agustinas a dar clase en septiembre del 99, con 24 años, ahí había un tejido formado ya en formación, que era lo que es el San José. Entonces, bueno, pues Miguel Ángel Estrada, que es compañero mío todavía en el colegio, era el profesor de lengua y literatura, tampoco tenía nada que ver con Inés, era el que estaba en ese momento llevando el equipo de Primera Nacional, acababan de ascender de Segunda División Autonómica que había de aquella a Primera Nacional, y en principio entré allí entrenando equipos escolares de chicos y el año siguiente pues me metió en el Nacional de ayudante. Ese año se amplió la liga, se creó la Liga Femenina 2 que no existía y como estábamos entre los 5 primeros del noroeste, si no recuerdo mal, entramos en Liga Femenina 2. Estuvimos 2 años, el segundo año ya jugamos playoff de ascenso, el tercer año ascendimos a Liga Femenina 1, lo que es Liga Endesa ahora, y estuve un año con él de ayudante en Liga Femenina 1 y posteriormente me dediqué a ser el director de cantera del club porque bueno, en el colegio nos dijeron que era un poco incompatible que marcháramos a jugar competición europea y todo lo que se jugó en aquella época, dos profesores porque eso suponía mucha pérdida de horas lectivas. Y cuando todo se fue a porras en 2009 el club, pues a partir de la a partir de la cantera y del equipo de Primera Nacional que teníamos, que era la Universidad de León, que ya era el filial de San José, pues reconstruimos y creamos en el 2009 el Baloncesto Femenino León. Y esos primeros años, que imagino que serían duros, ¿cuáles eran las expectativas o qué visión habría sobre lo que podría ser el club? Nosotros habíamos empezado a jugar autonómica 2 años antes con los filiales de San José. Hasta ese momento solamente habíamos jugado Liga Provincial. Yo siempre recuerdo que Ponce y Avenida nos ganaban de 100 y a partir de ahí pues fuimos creando un tejido. Ese año que creamos el Baloncesto Femenino León, yo creo que fue el primer año que tuvimos un infantil autonómico, que lo llevaba junto a Alba, si no recuerdo mal. Y a partir de ahí, pues hicimos la estructura, empezaron a aparecer los primeros minis, que fue la generación de Marina Fernández con el 2000, empezó a aparecer los primeros benjamines, que es la generación del 2002, con María Lucía, Cristina Conde, etcétera.
bueno, Benjamín Cristina no estaba, era Blanca y Nuria, y a partir de ahí pues fuimos haciendo una estructura que fue creciendo, empezamos a jugar la primera F4, en 2012 ganamos el título infantil, en 2014 y bueno, ganamos minis durante varios años de mini autonómica, en 2014 jugamos también el primer campeonato de España infantil, empezamos a ser más o menos en infantil, pero bueno, realmente yo creo que a partir de 2015-2016 fue cuando la estructura se hizo más, lo que es ahora, más entera, y pudimos empezar a sentar unas bases que sirvieron para el ascenso hace 2 años, o hace 2 temporadas, mejor dicho. ¿Imaginabas, bueno, hablando de que el club no tiene tanto tiempo, imaginabas alcanzar las dimensiones actuales que tiene el club en esos momentos? Quitando a lo mejor el equipo de Liga Femenina 2, porque realmente el plan no era ascender el año pasado, fue una consecuencia de la temporada que hicimos, quizás estaba más planteado esta temporada o el año siguiente. Quitando eso, yo creo que sí, que la estructura de lo que son los equipos de cantera en 10 años tenía que alcanzar el tamaño que tiene actualmente. ¿Y cuál ha sido el suceso más importante del club desde que empezó para ti? Suceso. Para mí, como entrenador, pues yo creo que el momento más importante fue ganar el título mini con la generación del 2000 de Marina Fernández en el año 2012, porque fue el primer momento así que como entrenador pude llegar a una final autonómica y encima ganarla. Para el club tiene que ser la fase de ascenso a Laurín, yo creo, ¿no? Es el momento clave, llegamos allí de outsiders totalmente, sin ningún tipo de ser favoritos ni mucho menos, y ascendimos. Otro momento quizás muy muy importante no ha sido los cuartos puestos del Campeonato de España, que son importantes, del Junior, sino para mí, y creo que para más gente que estaba en el cuerpo técnico como Elena y Lucía, fue ganar a Ponce en su casa la final Junior, aunque la ganaron jugadoras del 2004 y del 2005, porque realmente era algo que esa generación y yo como entrenador de esa generación del 2002 teníamos un poquito metido dentro. Bueno, aprovechando eso que mencionabas a Marina Fernández y mencionabas también el tema de la fase de ascenso, ¿cómo valoras la temporada de Liga Femenina 2? La temporada de Liga Femenina 2 yo creo que es muy buena desde el punto de vista de que nosotros hemos salido con las nuestras prácticamente, con nuestras jugadoras, quitando la incorporación de Tania, que ya estuvo en el club en cantera, y de Cesarina, y las jugadoras que han venido del Nacional nuevas, ¿no? Pero no dejan de ser jugadoras de primer año. Creo que con el equipo tan joven que tenemos y un equipo de León prácticamente entero, es una temporada muy buena. Yo creo que no podemos ponernos otro. Hemos estado durante algún momento incluso rozando meternos en fase. Creo que el balance es bueno. Lógicamente, ha habido momentos en que nos ha podido la competición contra equipos muy veteranos, sobre todo, quizá no los más potentes de la liga, sino los más veteranos, porque hay jugadoras que, volviendo a lo que hablábamos antes, yo hacía el scouting cuando estábamos en Liga Femenina 2, y están jugando todavía. Entonces, que jugadoras de este club con 19, 20 años, 21, estén jugando contra jugadoras de 39, 40 años, pues lógicamente hay momentos en que se va a pagar durante la temporada. Hablabas de eso, de que al final el tener tanta gente formada en León y demás no deja de suponer un reto y aparte un orgullo para ti, entiendo. ¿Qué expectativas, sabiendo que se mantiene más o menos el bloque, tienes para el año que viene? Bueno, pues yo creo que a partir de la experiencia que han ganado nuestras jugadoras jóvenes del Primera Nacional y las que están y las del Liga 2, que no dejan de ser jóvenes también, creo que tenemos que ser un poquito más ambiciosos. No estoy hablando de ascenso ni mucho menos, no estamos hablando de ese tipo, sino simplemente, pues oye, si hemos sido octavos, aunque bueno, con un empate ahí que podríamos haber sido sextos si no recuerdo mal, pues intentar ir lo más arriba posible en la clasificación y bueno, si podemos jugar la fase de ascenso, no digo ascender, jugar la fase de ascenso, pues lógicamente nos lo podemos poner como un objetivo ambicioso. El primer objetivo tiene que ser mantener la categoría para seguir consolidando la estructura del club. Y ahora que mencionabas ese tema de la gente joven y demás, ¿cómo de importante te has dado cuenta que es tener un filial de primer nivel respecto al Liga 2? Un filial como es el Primera Nacional. Bueno, pues el Baby Nacional que entrenaba yo este año, que era tremendamente joven, el más joven yo creo que de la categoría, y que muchos pensaban que vamos a hacer el ridículo, porque estoy convencido de ello y me lo han dicho personas, creo que ha pegado un salto muy grande y es muy importante tener ese escalón que dé minutos a las jugadoras junior y que sobre todo dé minutos a las jugadoras senior cuando hacen el salto a Liga Femenina 2 desde junior, porque eso creo que es bastante importante de cara a su formación, porque el salto del escalón es muy grande.
Entonces, bueno, tener claro que a lo mejor estás jugando en la Liga Femenina 2 y vas a jugar 5 o 8 minutos o nada, pero que tienes tu nacional donde vas a jugar 25 o 30, creo que es un aliciente muy grande de nuestra cantera, o sea, de nuestra estructura de club, mejor dicho, no de nuestra cantera, porque realmente pocos clubes lo tienen. ¿Y tú personalmente cómo has afrontado ese año al frente de un equipo en categoría nacional? Bueno, pues ha sido un año, yo estoy muy contento porque nunca había entrenado senior como primer entrenador, es el primer año. De hecho, lo cogí con cierta reticencia porque, bueno, yo cada año siempre, yo había dicho que no iba a entrenar junior, hace 3 años volví a entrenar junior, este año me ha tocado entrenar senior por las circunstancias, pero bueno, no puedo estar más contento del trabajo de las jugadoras y creo que ser subcampeones con una plantilla, bueno, el año pasado fuimos campeones del Grupo Noroeste, este año somos subcampeones con una plantilla de la cual faltan 6 jugadoras de las que jugaban el año pasado en Primera Nacional, pues creo que es un éxito y su trabajo y su ilusión, sobre todo, y su ambición, porque quieren jugar en la Liga Femenina 2 a partir de ese trabajo que estamos haciendo en la Primera Nacional, y eso es muy bueno porque la competencia es buena, siempre que sea una competencia leal entre compañeras, yo creo que nos va a dar un salto muy grande el año que viene. Y si tuvieras que quedarte con algo en concreto de este año con el Nacional, ¿con qué te quedarías? De este año con el Nacional, bueno, pues a lo mejor muchos pensarían que me quedaría con el partido que ganamos a Tirso en casa, que luego ascendió y que fue el campeón, pero yo me quedo más bien con la defensa que hicimos a Ponce, sobre todo a Morton, su jugadora clave en el partido de León. Y el partido que hicimos contra la Universidad de Valladolid en casa también me parece que fue un partido muy, muy serio. Son los dos mejores momentos. Bueno, hay uno que yo no viví, que creo que hay que destacar también, porque estábamos en Huelva y que faltamos Elena, Lucía y yo, que fue el partido que ganaron 7 jugadoras en Santiago dirigidas por Carlos. Ese partido yo no lo viví, tiene que ser especial, lógicamente lo vimos en vídeo, no se vive exactamente igual, pero bueno, creo que es algo a destacar. Y de los que estuve yo, pues esos dos creo que son muy importantes. ¿Es duro dirigir categorías superiores? ¿Duro? No, es distinto. Yo creo que, y me lo ha enseñado este año, lógicamente, es distinto, pero bueno, creo que es relativamente más sencillo lo que estamos afrontando nosotros en el club porque son jugadoras que hemos tenido desde pequeñas. Es decir, hay un momento en el primer partido de la temporada de Liga Femenina 2 que yo me saco una foto con 5 jugadoras de Liga Femenina 2 de ese día que yo había entrenado en minibásquet. Entonces, creo que en ese sentido, pues tienen una serie de bagajes, no hablo de valores, sino bagaje de entrenamiento, bagaje de que nos conocen, de que las conocemos y sobre todo porque creo que nos van a facilitar siempre las cosas porque saben que son una apuesta del club y que nos tienen que devolver ciertas cosas en ese sentido, igual que nos han dado muchas. Y luego, bueno, pues en el Nacional la verdad es que las jugadoras que se han incorporado de fuera, Natalia, Alejandra, Laura García, creo que nos han aportado muchísimo porque se han incorporado de una manera muy sencilla al grupo. Creo que es una labor muy importante tanto de las capitanas, de Lucía y de Andrea, y eso nos ha hecho crecer mucho. Mencionabas antes también la etapa junior. Llevas 3 años dirigiendo la categoría junior. ¿Qué sentimientos pasan tu cabeza el primer año, sabiendo a quién tenías que dirigir? El primer año, sabiendo que vuelvo a recoger la generación del 2002, bueno, pues la verdad es que fue algo de rebote también. Yo últimamente estoy cogiendo muchos equipos de rebote que luego funcionan muy bien y eso tengo que estar agradecido también. Yo los había entrenado también de rebote la temporada infantil de segundo año como primer entrenador, porque yo había sido ayudante de esa generación toda la vida, de la 2002. Y bueno, la verdad es que ese año fue... Les costó adaptarse otra vez a mí, eso es una realidad. Pero a partir de mediados de octubre el equipo funcionó muy bien, trabajaron muy bien, volvimos a ser más o menos a conocernos otra vez. Yo creo que ni ellas me conocían en mi versión de ese momento, ni yo las conocía en su versión evolucionada, no como jugadoras, sino como personas, lógicamente, pues no tiene nada que ver con la edad infantil. Y quizás lo peor de ese momento, de eso, fue verlas sufrir, sobre todo algunas más cercanas que siguen jugando en el club, el que nos cerraran, algo que yo les había advertido que iba a pasar, justamente después de ganar a Ponce en su casa de 17, cosa que no habíamos hecho nunca ningún equipo del club, ¿no? Entonces, bueno, es una generación, ese año fue un año muy duro porque las vi sufrir demasiado. Yo también lo pasé mal, yo creo que hubiéramos ido al Campeonato de España y hubiéramos tenido opciones de ser campeones de Castilla y León con esa generación. Eso hablando sobre la generación 2002 en el primer año, de la generación 2003-4 y de la 4-5, ¿con qué te quedarías? Bueno, pues de la generación 2003-2004, pues que llegamos subcampeones de Castilla y León allí al Campeonato de España.
que nos miraban en el hotel porque estábamos todos los equipos juntos como por encima, porque éramos un equipo enano. Bueno, este año también, ¿no? Pero bueno, aquel año llamábamos muchísimo la atención y íbamos pasando eso y veíamos que me llamaba mucho la atención que cada vez que bajábamos a comer, a cenar o a desayunar, quedaban menos equipos. Eso es una cosa que era muy llamativa y que cada vez teníamos más sitio, etcétera. Pero bueno, yo creo que el momento clave de ese campeonato es el momento contra Maresme Mataró, que llamamos a las puertas del cielo con el triple de Julia. Es decir, ese triple yo creo que se nos va a quedar a todos en la retina, porque yo viví muchas veces jugar un partido de ese tipo y llegado el momento clave, pues ves que el equipo superior te supera en el último minuto y te gana, o vas a una prórroga, que yo la estaba temiendo, y te ganan en la prórroga y te hunden. Pero creo que el momento clave de ese campeonato, del Campeonato de España, es el triple de Julia. Pero también te digo una cosa, el momento clave de toda esa temporada es las condiciones en las que estuvimos entrenando toda la temporada. Porque grupos de 5, no podemos entrenar normal hasta enero o febrero, si no recuerdo mal. Entonces yo creo que ahí las jugadoras dieron un paso adelante muy importante en ese sentido. Vale, bueno, lo habíamos dejado, pues eso, hablando de la etapa junior y demás, pero bueno, obviamente y sabiendo la situación especial que fue con el 2002 por la pandemia, ¿qué mensaje o qué te quedó por darle a esa generación? ¿Con qué te hubiera gustado terminar? Bueno, me hubiera gustado, de hecho lo hablamos durante eso, ¿no? Haber ido allí, pero bueno, el mensaje realmente me lo dieron ellas, porque cuando yo llegué a Huelva con el primer junior a jugar el Campeonato de España el año siguiente, tenía un vídeo de ellas que nos estaban diciendo más o menos que teníamos que hacer lo que no pudieron hacer ellas, ¿no? Es decir, bueno, estaba Lucía allí de representante de ellas ese año y bueno, ese campeonato luego también les mandé yo un vídeo que se lo dedicamos a ellas, lógicamente. Todavía no sabemos que vamos a ser cuartos porque fue el primer día que estuvimos allí, pero bueno, fue algo especial realmente recibir pues eso, un vídeo de esa generación que había quedado marcada por lo que había pasado, ¿no? Y que habían perdido su posibilidad de hacer su tercer campeonato de España en la edad junior. Ahora que mencionabas que Lucía estaba presente, igual de otra forma de la que ella le hubiera gustado, pero que estaba presente como entrenadora, y además mencionando también que Elena ha estado contigo este año, ¿cómo ves que dos jugadoras que llevas entrenando desde mini acaben estando en el lado oscuro, en el lado de los entrenadores? Bueno, una sigue siendo jugadora todavía, que es Lucía, y que nos seguimos soportando en la variante entrenador-jugador. Bueno, pues no sé, es contradictorio. Yo lo hablo muchas veces en casa con Noemí, que pues las miro, hay veces que las veo como cuando eran benjamines o alevines, en el caso de Elena, Benjamín en el caso de Lucía. Hay veces que las veo como lo que son ahora, que son mujeres ya prácticamente hechas y derechas, ¿no? Es muy contradictorio, es una sensación muy extraña. Campeonato de España o F4 o durante toda la temporada con el Junior, Lucía ejerciendo de entrenador ayudante con todas las consecuencias, diciéndome cosas, yo haciéndole caso, a veces no, pero la mayor parte de las veces siendo cosas acertadas, viendo cómo cortan el scouting, o sea, cómo cortan los vídeos de scouting como si fueran ya entrenadoras no sé, es muy contradictorio para un entrenador o para una persona pues ver eso, ver que parece que no pasan los años, tú sigues en el mismo sitio y la gente va cambiando, en este caso van cambiando de lado, como tú has dicho, pero realmente sí que es extraño, satisfactorio también, porque son personas muy importantes ahora mismo ya dentro de mi vida, lógicamente, porque me han acompañado a lo largo de todo, en Lucía los 2 últimos años con el Junior, Elena este año con el Nacional, que ha sido una temporada complicada en cuanto a viajes, en cuanto a muchos partidos. Hemos hecho 34 partidos, más los amistosos, o sea que habremos ido a 45 probablemente. Entonces, bueno, no sé, es muy raro. O sea, yo creo que hay que vivirlo porque, pues eso, recordar, siempre os lo digo y se van a reír seguramente cuando lo escuchen, ¿no? Pues la imagen que yo tengo de Lucía primera es una Benjamín que te mira desde abajo y que no te tiene miedo a lo que le estás diciendo, a lo que te le estás corrigiendo. Y la primera imagen de Elena, que yo recuerdo, además lo dije recientemente, es el primer triple que mete con nosotros en un partido de Liga Federada y cómo su hermano se estaba revolcando en el suelo de risa porque lo había metido. Entonces, bueno, es contradictorio realmente, porque ahora mismo pues, son 2 pilares básicos en el club y bueno, también son muy importantes en mi vida, lógicamente.
Antes de mencionar sobre la cantera, y ahora que estamos hablando de ellas dos como entrenadoras, entiendo que el proyecto de baloncesto femenino León no se basa solo en la formación de jugadoras, sino de entrenadores también. ¿Cuáles son tus propósitos respecto a eso? Bueno, pues a ver, el tema de formar entrenadores tiene dos variantes. Yo viví, como os dije al principio, el hecho de estar solo. En el club realmente no estamos solos, afortunadamente, porque hay más entrenadores por encima de esta gente que empieza, de la gente que empieza, que pueden decir cosas. Pero el gran problema ahora mismo, yo creo, el gran salto que tienen que dar, pues, por seguir hablando, ¿no? Lucía, Elena, o Lidia, o Paula, que está aquí también, etcétera, es que hay que tener hambre ahora mismo con la información que hay y con todo lo que hay que tener más hambre a la hora de adquirir conocimiento. Es decir, tienen que darse cuenta los entrenadores que no solamente es estar la hora y media, 2 horas del entrenamiento, sino que hay mucho trabajo previo, mucho trabajo posterior. Y es un trabajo que lógicamente te lo tienes que quitar de otras cosas. Y eso es un salto que hay que dar adelante. Son muy jóvenes, lógicamente, no tengo ninguna presa en que lo den, pero es quizás el salto que tienen que dar para que podamos crecer como club a partir de entrenadores creados en nuestra propia escuela, vamos a decir. Y ya por terminar y por mencionar un poco lo que ha hecho llegar al club a donde está, por mencionar sobre la cantera, ¿qué nos depara este y los próximos años en categorías inferiores? Bueno, yo creo que vamos a tener años buenos y años malos, lógicamente. Bueno, años malos no, porque no son malos, porque si pensamos que es malo no entrar en una F4, hasta hace 5 años era algo maravilloso, ¿no? Yo la primera F4 que juego como entrenador es en 2014. Entonces, bueno, he estado 20 años prácticamente sin jugar una F4 o más. Y creo que el futuro, pues hemos quedado terceros de mini recientemente. Creo que las generaciones que vienen por abajo vienen bien armadas. 2007 ha sido campeón el cadete 2007 ha sido campeón de Castilla y León en segunda división frente a Ponce también. Hemos ganado 2 finales a Ponce autonómicas este año. Ese equipo prácticamente con 5-0-6, 6-0-6 ha sido cuarto de Castilla y León, también en cadete. La generación junior 2005 ya ha sido importante, siendo subcampeona cadete infantil y además quedando décima de España en el cadete, en el Campeonato de España cadete de su generación. Yo creo que el año que viene y en el futuro podemos tener éxitos, pero también hay que tener en cuenta que la cancha muchas veces es justa o injusta dependiendo de las cosas y la canasta de Julia que decíamos antes, si no entra, seguramente no hubiéramos sido cuartos de España hace 2 años, hubiéramos sido sextos, séptimos, octavos. Y muchas veces es un tiro lo que condiciona todo el trabajo de un año. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser pacientes y el mayor éxito que podemos tener es ver cómo van debutando jugadoras de nuestra cantera en el Nacional y en la Liga Femenina 2. Lo otro es el camino. La cantera es el camino para llegar a ese destino que es el primer equipo o el equipo filial para formarse y jugar al primer equipo. Yo creo que el mejor logro de nuestra cantera pues es tener a Laura González, a Marina Fernández, a Julia, a Lucía, no sé si se me olvida alguna, jugando en el Liga Femenina 2, Alicia, Emma, que ha debutado este año también, Ferreras, Bultó, Martina, Marta Muñoz, muchísimas jugadoras de nuestra cantera que han jugado en Nacional, María Martínez, que jugó un partido siendo cadete segundo año. Ese creo que es el mayor éxito que podemos tener como club, es decir, tener claro que estamos jugando en Liga Femenina 2 con jugadoras formadas por nosotros. Y ya por terminar, si tienes que mencionar a 2, 3 personas a nivel deportivo o extradeportivo que han estado contigo durante todo el camino y que quieras mencionar, ¿a quién sería? Pues ahora mismo en el club un pilar importantísimo es el trabajo de Tino, lógicamente, porque está llevando a cabo una labor que si la tuviera que estar haciendo yo como la hacía anteriormente, yo ya no tendría tiempo de material en mi vida para poderlo abarcar todo. Entonces, bueno, pues hay una serie de tareas que le está llevando a cabo y que son muy oscuras y que yo las valoro. Creo que la gente que estamos metidas en el club lo valoramos. Las jugadoras del Nacional, por ejemplo, a mí me consta que lo valoran y eso creo que es importante. Luego hay otra persona que es muy importante en todo lo que ha sido baloncesto femenino León, hasta que tuvo que dejarlo por circunstancias personales, que fue Alba Mateos. Creo que además prácticamente coincide su entrada en el club con la creación. Ella entró, si no recuerdo mal, empezó a entrenar en marzo-abril de 2010, conmigo la generación del 97.
Todas las jugadoras que estoy hablando que han debutado y que han jugado en mini las hemos entrenado nosotros, entre Alba y yo, en categorías inferiores. Curiosamente, tanto la generación del Laura del 98 la tuvimos nosotros en infantil, subida año cambiado. La generación 2000 estaba conmigo de ayudante, la generación 2002 la creó ella y yo estaba de ayudante. Luego, por circunstancias, fue primer entrenador 2 años, pero su trabajo fue muy claro. Y bueno, pues lógicamente hay una persona que nunca sale en los focos, que es clave en todo esto, que es Noemí, porque si Noemí no estuviera apoyando, no estuviera permitiéndome gastar, entre comillas, todo el tiempo que gasto en esto, pues lógicamente no estaríamos donde estamos. Esta última temporada yo quería destacar la labor que han tenido Lucía y Elena, porque han sido los dos soportes a lo largo de todo el año, tanto en el junior como en el nacional, porque ha sido un año muy complicado. Y bueno, hay veces que han sufrido mis momentos malos, vamos a decir. También han tenido momentos buenos, pero en ese caso también hay que destacar este año eso, que ha sido un año muy complicado a la hora de que han sido muchas horas. Bueno, pues aquí ponemos fin a la entrevista. Creo que ha sido muy interesante y que bueno, que nos ha hecho un poco un resumen no solo de este año, sino de los últimos 10 años. Y bueno, estamos seguros de que próximamente empezaremos a ver nuevos proyectos de cara al año que viene. Muchas gracias. A vosotros.